Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El 11 de septiembre del 1961, el huracán Carla tocó tierra en Point Comfort, Texas. Ha sido uno de los huracanes más fuertes que ha tocado tierra en los Estados Unidos en toda su historia. Los vientos aproximaron los 175 millas por hora. Y varios de los miembros de nuestra iglesia vivieron aquí cuando tocó ese huracán y lo recuerdan muy bien. De hecho, algunos me han dicho que el ruido, el sonido del huracán, de los vientos, se escuchaba como si un tren estuviera pasando por la sala de su casa. 50 días después de la resurrección de Jesús, 10 días después de que ascendió al cielo, en el día del festivo judío llamado Pentecostés, los discípulos de Jesús estaban reunidos en un solo lugar. Cuando de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y siempre pienso en ese ruido como eso, de un huracán, de como si estuviera pasando un tren por la casa. Porque es interesante, no sé si ustedes saben, pero en la Biblia, en los idiomas de la Biblia, la palabra espíritu significa también aliento o viento. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y lo formó del polvo de la tierra, dice la Biblia que Él sopló en su nariz el aliento de la vida y Adán recibió un espíritu. En el domingo de la resurrección, Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús una vez dijo a Nicodemo: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. O sea, se puede decir en alguna manera que el Espíritu Santo es el viento santo. O sea, el Espíritu Santo es como el viento. Porque no se puede ver el viento, ¿verdad? Solo podemos ver lo que mueve el viento. Podemos ver a los árboles y las hojas moviéndose. Podemos ver las olas chocando con la orilla. Podemos ver la nieve moviendo. Podemos sentir el viento en nuestras caras. Podemos escuchar el ruido del viento a la noche, pero no lo podemos ver. El Espíritu Santo es como el viento. No lo podemos ver, pero sí podemos ver lo que Él mueve. Y vemos un ejemplo en el domingo del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó como un huracán. Como vimos el domingo pasado, cuando Jesús ascendió al cielo, antes de ascender, Él dijo a sus discípulos: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues 10 días después, en el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un solo lugar, cuando de repente escucharon ese ruido como de un huracán. Y vieron lo que parecían lenguas de fuego, llamas de fuego que descendieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y sabemos eso porque podemos ver lo que el Espíritu Santo movió en ese día. Porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo dos cosas increíbles, dos cosas milagrosas. La primera es la que todos reconocen luego, que los discípulos de repente pudieron hablar
en lenguas. O sea, que podían hablar de repente en otros idiomas. O sea, imagínense, ustedes están sentados aquí en la misa cuando de repente, ich kann auf Deutsch sprechen. I can finally speak English. Sería padre, ¿no? Que de repente poder hablar. Pero la verdad es que eso no fue el milagro más grande del día de Pentecostés. Porque después de eso, los discípulos salieron de donde estaban y empezaron a compartir las buenas noticias acerca de Jesús con todos cuantos podían. Los discípulos que hasta ese punto se escondieron tras puertas cerradas por temor a los líderes de los judíos. Los discípulos que en la noche en que fue arrestado Jesús, todos huyeron por temor. Los discípulos que siempre estaban discutiendo entre sí cuáles de ellos era el más importante. Pero ahora esos mismos discípulos salieron sin miedo y con confianza. Hablaron con todos acerca de Jesús y lo que Él había hecho por ellos. ¿Qué pasó? Pues pasó el Espíritu Santo. En ese domingo de Pentecostés, justo después del texto de hoy, después de que San Pedro predicó ese sermón, él estaba dando esa explicación a la gente, habló de Jesús y toda la multitud les preguntó a los discípulos, hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y Lucas nos dice que en ese día fueron bautizados no 2 personas, 3,000 personas. Imagínense, 3,000 personas recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos da la fe. O sea, Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Jesús sufrió el castigo de todas esas cosas malas que hemos pensado, dicho, hecho en la vida. De hecho, murió por todas esas malas cosas que todas esas personas iban a hacer en toda la historia del mundo. Pero ese perdón llega a ser nuestro personalmente a través de la fe. Confía en Jesús y tienes la salvación. Y el Espíritu Santo es el que pone esa confianza, esa fe en nuestros corazones. Para muchos comienza en la pila bautismal. Hoy sí tuvimos 2 bautizos. Y a lo mejor, otra vez, el Espíritu es como el viento, no lo podíamos ver, ¿verdad? Como dije a la niña en inglés, no sé si escucharon. No vieron abrir los cielos y vieron luces descender. No escucharon voces de ángeles diciendo, ¡oh! Pero en el momento en que ellas fueron bautizadas, el Espíritu Santo descendió. Y sopló en ellas el aliento de vida, la fe en Jesús. Y el Espíritu Santo hizo lo mismo para todos nosotros a través del santo bautismo. Y hace lo mismo a través de las buenas noticias del Evangelio. O sea, ¿cómo la gente allá en el mundo llega a creer en Jesús? Pues alguien les dice quién es Jesús y qué ha hecho por ellos. Y por medio de ese mensaje el Espíritu Santo sopla la fe. Da la fe para confiar en eso. No lo podemos ver. Así como no podemos ver el viento, pero sí podemos ver lo que el viento mueve. Podemos ver los resultados. Y el Espíritu Santo no solo da la fe, sino también la fortalece. Cada vez que ustedes vienen a la misa para escuchar la palabra de Dios, cada vez que reciben la hostia en el sacramento, cada vez que leen sus Biblias o devocionales en la casa, el Espíritu Santo está soplando sobre ustedes, está soplando dentro de ustedes
paz y fortaleza y consuelo, ánimo. O sea, yo veo eso, por ejemplo, cuando yo voy a los asilos de ancianos. Ustedes saben que vamos cada semana al asilo de ancianos para hacer una pequeña misa, un estudio bíblico. Y a veces ellos traen a todos los ancianos ahí, y ahí están sentados y se ven bien deprimidos, cansados, tristes, se sienten solos. Pero han de ver, cuando después de escuchar la palabra de Dios, después de escuchar sus promesas, de repente están sonriendo, están animados, están fortalecidos. Pues creo que eso nos ha pasado a cada uno de nosotros. O sea, estás teniendo un mal día, estás batallando con un problema, estás triste, estresado, y luego vienes a la misa. O lees un versículo de la Biblia, o cantas un himno, y de repente te sientes mejor, con más paz, animado, fortalecido. Pues eso es el Espíritu Santo, soplando. Pero hay que tener cuidado, porque sí hay un problema. El problema en nuestro mundo es que algunos cristianos y algunas iglesias quieren que cada domingo sea el Pentecostés. Y lo que quiero decir es esto: quieren cada domingo sentir ese huracán. Quieren sentir el poder, las emociones, hablar en lenguas, porque piense que así es como uno puede saber que el Espíritu Santo realmente está obrando. Y es cierto que el Espíritu Santo puede venir como un huracán. Y a veces sí, sentimos la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. A veces sentimos ese gozo o las lágrimas que salen de escuchar esas palabras. O sea, a veces sí hay emociones grandes. Pero la verdad es que así no es como generalmente obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo general, viene así como fue con el profeta Elías en el Antiguo Testamento, que fue buscando a Dios y hubo un gran tormento de viento, y luego hubo un violento terremoto, y luego un incendio grande. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas, sino que fue con Elías en un suave murmullo, un suave suspiro. Y así animó al profeta. Es como los ventiladores aquí en la iglesia. A menudo se nos olvida que están moviendo. Casi nos sentimos a veces o no nos damos cuenta de la brisa que están dando. A veces el Espíritu Santo está obrando quietamente, calladamente, sin que nos demos cuenta. Pero cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que recibimos la hostia, cada vez que estamos leyendo nuestras Biblias, ahí está el Espíritu Santo soplando. Pero dado que a veces no lo sentimos, la gente piensa, no, pues quieren algo más poderoso, quieren algo más dramático, quieren la gente gritando aleluya, hermano, y sintiendo todo eso. Pero hay que entender que así como el Gran Cañón, ustedes saben que el Gran Cañón aquí en los Estados Unidos, ¿ustedes saben cómo fue formado? Comenzó con un pequeño arroyo de agua que poco a poco iba formando ese Gran Cañón. O las llamas de fuego son alimentadas con pequeñas brisas. Y de la misma manera, el Espíritu Santo, obrando calladamente aquí, quietamente aquí, hace grandes cosas. Cambia vidas y corazones a través de medios comunes y corrientes, como un sermón, un versículo de la Biblia,
un bautismo, un pequeño pan y una copita de vino. Así que no desprecien ese suave murmullo del Evangelio. Porque Dios está haciendo grandes cosas aquí. No piensen que Dios no está obrando simplemente porque no sientes abrumado de emociones. La obra del Espíritu Santo no se mide por la fuerza de nuestras emociones, sino por el poder de las promesas de Dios. Así que sigan viniendo a la misa todos los domingos. Que sigan asistiendo a los estudios bíblicos. Que sigan trayendo a sus hijos a la escuela dominical. Que sigan leyendo sus Biblias o devocionales en casa. Porque así es como Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros. Tal vez esas cosas no sean tan dramáticas. Tal vez no siempre sentimos su poder. Pero aquí es en donde podemos encontrar el Espíritu Santo. Y así es como Él da el aliento de la vida. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.